Estamos ya casi terminando el curso de educación especial. Esta semana vamos a trabajar un tema que es muy interesante y que de pronto pareciera que no entra en el ámbito de la educación especial, pero evidentemente corresponde a la misma y quizá nos falta mucho todavía de trabajar por esta parte, ¿no? Bueno, al final les comentaré un poquito sobre lo que vamos a trabajar esta semana. Voy a ir desarrollando el tema de manera breve y ahorita lo vamos comentando. Entonces, voy a compartir pantalla para que vayamos revisando el tema y pues vamos a empezar con lo que tiene que ver con, denme un segundito, esta parte de capacidades sobresalientes. Aquí ya estoy compartiendo la pantalla desde el principio. Entonces, bueno, pues lo podemos llamar capacidades sobresalientes, capacidades superiores, y vamos a hablar un poquito también de trastornos de la conducta. Esto es importante porque, pues, de alguna manera, pues vamos a ir analizando algunos aspectos que son interesantes y que de pronto no los consideramos como tal, ¿no? Bueno, primeramente, cuando hablamos de capacidades superiores, estamos hablando en un primer momento que en México se empezó a dar lugar y atención a lo que tiene que ver con capacidades superiores desde el año de 1982. Y les decía hace un momento, aunque ya tiene algunos años, todavía hay que ir desarrollando un trabajo importante porque de pronto hay muchos casos que se dan en tanto capacidades superiores o capacidades sobresalientes y no se detectan, un poco a lo que hemos hablado en otras ocasiones, o no se detectan, no se da el diagnóstico y tampoco, evidentemente, tampoco se atiende, ¿no? Entonces, eso es importante. Y bueno, como conceptos importantes tenemos, por un lado, lo que tiene que ver con inteligencia, es uno de los aspectos que tienen que ver con este concepto. De pronto decimos, bueno, una persona es muy inteligente, ¿no? Pero habría que reconocer qué es la inteligencia. Quizá o de pronto lo asociamos más con un razonamiento, con la capacidad que se tiene de pronto en tanto el razonamiento lógico, deductivo, la capacidad de análisis, sí tiene que ver, pero también podríamos definirla y reconocerla como la capacidad o habilidad en la resolución de problemas en las diferentes posibilidades. Puede ser en el ámbito lógico, matemático, lingüístico, visoespacial, en cualquiera de las áreas que podamos ubicar estas habilidades y capacidades, y evidentemente con todo lo que tiene que ver con retención de información, con la memoria, tanto a corto plazo como a largo plazo. Son algunos de los aspectos que incluyen el concepto de inteligencia y que pues parte de eso, digo, ya lo conocen, solo estoy recuperando en términos muy generales el concepto porque de pronto lo confundimos y ahorita vamos a ir hablando de algunos puntos que son muy importantes para reconocer la importancia de capacidades superiores. Por otro lado, hablamos también de coeficiente intelectual, que viene de cociente intelectual y que tiene que ver con esta división entre edad mental y edad cronológica. Sabemos que la edad mental se determina gracias a la aplicación de pruebas y que estas pruebas nos permiten ubicar el coeficiente intelectual. Esto también nos permite, como ya lo habíamos hablado en alguna de los videos y de las clases o sesiones que hemos tenido, o bien nos permite hablar de un retraso o de una cuestión de discapacidad intelectual, o bien nos permite hablar de capacidades superiores. Cuando hablamos de un CI superior a 130, estamos hablando de capacidades superiores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está en un nivel que supera la media, que supera la norma y que habría que ver cuáles son las capacidades que se están incluyendo en este superar la norma, ¿no? Por otro lado, hablamos también de creatividad, que es esta capacidad de generar una innovación,
en tanto ideas, en tanto propuestas, en tanto proyectos, en tanto, dependiendo del área, tiene que ver con innovación, ¿no? Y talento, que tiene que ver con una habilidad. Aquí esto lo voy a comentar de manera muy breve, ustedes lo van a revisar cuando puedan darle lectura a la información. De pronto podemos hablar de talentos, lo cual no necesariamente quiere decir capacidades superiores. Hay personas que pueden tener talento en lo lingüístico, talento en lo artístico, en lo musical, pero solo en esa área, ¿no? Pero no hablamos de capacidades superiores. Cuando hablamos de capacidades superiores incluimos diferentes áreas. Es decir, la persona con capacidades superiores, ahorita que del concepto lo vamos a desarrollar de mayor manera, pero tiene que ver con otras capacidades. De pronto alguien puede tener algún talento, pero no necesariamente capacidades superiores, ¿no? Y vamos al concepto. Los niños con aptitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social, es decir, están superando a los que normalmente dentro de la edad o del rango de edad ya desarrollaron ciertas habilidades, están arriba de la media, ¿no? Al que pertenecen, social y educativo al que pertenecen, en uno o más de los campos del quehacer humano que incluyen científico y tecnológico, o sea, lo que ya, sobre todo cuando ya están integrándose a ambientes educativos, desde un momento quizá inicial, es decir, pues cuando aprendieron algunas habilidades, como fueron el caminar, el hablar, lo hicieron de pronto antes de tiempo, es decir, como de pronto lo podemos nombrar como niños precoces, en tanto lo hicieron antes. Esos pueden ser algunos rasgos que ya anticipan que pudiera haber esta condición de aptitudes sobresalientes o capacidades sobresalientes, pero lo vamos explicando, ¿no? En lo científico y tecnológico, en lo humanístico y social, es decir, también hay esta capacidad de relacionarse, de interacción, de hablar con un argumento importante, no desde cierto lugar, a lo mejor sin argumentos, sobre todo porque les gusta la lectura, les gusta investigar, les gusta el análisis, artístico, como lo comentaba hace un momento, y en acción motriz, y o de acción motriz. Puede ser que esté relacionado incluso hacia alguna actividad deportiva y va acompañado de lo anterior, ¿no? Entonces, incluye todos estos elementos o por lo menos la mayoría de estos para hablar de aptitudes y capacidades sobresalientes. Ahorita hablaremos un poco más de las características. Algunos conceptos afines a las aptitudes sobresalientes es lo que les decía hace un momento. De pronto lo consideramos como precoz porque va desarrollando habilidades en un tiempo anterior a lo que normalmente se espera. Se les llama como niños prodigio porque pues de pronto sorprende, especialmente a los adultos, que elaboren o desarrollen ciertas ideas o ciertas propuestas que se pensaría que un niño a la edad que tienen no estarían desarrollando ese tipo de innovaciones o de propuestas o de estrategias, pero que las desarrollan, ¿no? Y superdotado, pues evidentemente porque incluso anteriormente se nombraba así como niños superdotados porque estaban pues sobre los rubros, ¿no? Sobre la media, lo que les comentaba hace un momento. Y justo llegamos a las características. Estas características son que tienen aprendizajes tempranos sin ayuda, es decir, su retención en tanto memoria les permite aprender de manera mucho más rápida y eficaz que los demás compañeros o los hermanos o los que corresponden a la edad. Tienen facilidad para adquirir nuevos aprendizajes, esto va relacionado al anterior, tienen comprensión de información y conceptos nuevos, es decir, comprenden de manera importante los datos y la novedad de cierto tipo de información en tanto lo que van recibiendo. Por eso es que parte de lo que se llega a decidir es que pues de pronto sucede justamente que los adelantan de curso, porque entonces van adelantados, incluso parte de lo que también sucede es que de pronto prefieren establecer relación o interacción con adultos o con personas mayores, a veces no necesariamente con adultos, porque precisamente la conversación va como más hacia pues el pensamiento abstracto, ¿no? En términos de la teoría de Piaget. Establecen conexión entre conceptos diferentes, es decir, esta asociación entre conceptos, lo cual ya implica un proceso elaborativo y de análisis. Lo que les decía, también tienen esta resolución de problemas,
y tienen esta capacidad para tomar decisiones rápidamente y de manera eficiente y eficaz. Existe esta comprensión de ideas complejas, precisamente por la capacidad, y tienen habilidad para preguntar, ¿no? Desde este argumento justamente y desde el razonamiento. Tienen curiosidad intelectual, lo cual es un elemento bien importante. Yo pienso, esto es desde mi punto de vista, que de pronto el adelantarlos de curso puede ser benéfico y puede ser que no. Benéfico sí, en tanto ya tienen esta capacidad de aprendizaje y van en adelante, pero no benéfico en tanto lo emocional y en tanto lo social, cuando sobre todo ya se están relacionando con personas de mayor edad. Habría que estudiarlo con detenimiento, pero yo pensaría que esta curiosidad intelectual les permitiera diseñar proyectos en tanto su edad, no necesariamente adelantarlos de cursos, sino que acompañaran propuestas quizá en tanto tecnología, en tanto, pues evidentemente ahorita todo lo que tiene que ver con redes, en tanto quizá lo político, en tanto estrategias educativas, no sé, yo creo que se podría trabajar, se podría hacer un grupo bastante rico en tanto la posibilidad de crecimiento con los niños con capacidades sobresalientes, más que necesariamente decidir que se adelante de curso, ¿no? Esto, bueno, pues queda ahí como para que lo piensen, sobre todo para la actividad que van a desarrollar en esta semana. Ahorita lo voy a reiterar, bueno, lo voy a recuperar en parte, ¿no? Tienen logros importantes en determinadas áreas, lo que ya también comenté hace un momento. Tienen un vocabulario extenso porque les decía, les gusta leer, les gusta investigar y entonces eso les permite ir avanzando en este término, ¿no? Una memoria en tanto retención fácil, evocación rápida y precisa, es decir, esta capacidad les permite llegar a esos puntos y a esos momentos donde tienen esta capacidad de retención. Profundización en temas de su interés, porque les agrada ese tipo de información, porque les llama la atención, porque incluso pareciera que no pasa el tiempo, ¿no? Si es evidentemente de su interés. Tienen escasa fatiga, lo cual de pronto pareciera que los hace o los ubica como si fueran hiperactivos. Y en realidad, ahorita comentaré también ese punto, pero pues si algo les importa, no se van a cansar en tanto, entre comillas, ¿no? Digo, tampoco es una cuestión absoluta, pero pueden meterse y meterse y meterse de lleno, ¿no? Aquí también habría que considerar a nivel emocional dos puntos importantes. Uno, que tiene que ver con que pueden sí discriminar e identificar lo que van viviendo emocionalmente, pero de pronto pueden ser mucho más sensibles a los demás porque tienen este pensamiento abstracto, porque ya no tienen quizá un pensamiento egocéntrico, retomando también lo que tiene que ver con la teoría de Piaget. Bueno, no solo con la teoría de Piaget, pero en este pensamiento egocéntrico. Y pues de pronto en esta sensibilidad no se comprende lo que ellos están percibiendo y lo que ellos están mirando porque van no solo un paso adelante, sino ven lo que está detrás de, ¿no? Es decir, quizá pueden preocuparse por cuestiones, sobre todo de justicia o injusticia, pensemos en pues problemáticas del mundo, el hambre, lo que tiene que ver con, por ejemplo, perros en la calle, niños en la calle, cuestiones que tienen que ver con este tipo de problemáticas que ellos pueden ver desde otro lugar. Les pueden generar esta sensibilidad y este interés y sobre todo luchar por cuestiones que tienen relación a la justicia, ¿no? Y en el ámbito de socialización sí les gusta relacionarse, pero de pronto prefieren relacionarse con personas mayores por la condición de su nivel intelectual. Y entonces, de pronto también pueden pasar o bien por rechazo, por los que corresponde a la edad, o bien por bullying, por esta cuestión de violencia, porque no se le comprende o no se alcanza a, pues no alcanzamos de pronto a relacionarnos y en todo este tema de integración, que es todo un tema de reeducación, entonces también llegan a tener este tipo de dificultades.
Y entonces, bueno, pues es parte de nuestro trabajo. Voy al siguiente punto, ¿no? Bueno, ahorita hago un paréntesis en ese punto que voy a comentar porque tiene que ver con, pues, la intervención que tendríamos que hacer, ¿no? Pero bueno, ese ahorita lo retomo. En tanto las condiciones, bueno, puede haber esta como doble excepcionalidad, es decir, que tengan estas capacidades sobresalientes, pero también TDAH, ¿no? Sobre todo en tanto la hiperactividad. O podría hablarse de déficit de atención, pero en tanto alguna área específica y en otras tienen este desarrollo de habilidades, ¿no? Generalmente hablamos un poco más de la condición de hiperactividad. O puede haber trastornos de la conducta, que ahorita lo voy a comentar, o trastornos de ansiedad. Anteriormente, pues lo que tiene que ver con el Asperger, ¿no? Que ahora entra como dentro del espectro autista, y entonces recordemos que, pues que los diagnósticos no son puros, ¿no? Que nos encontramos con estas, aquí lo nombran como doble excepcionalidad, pero con que pues un diagnóstico no es puro, van a acompañar otro tipo de condiciones y habrá que estar al tanto de esta situación para poder intervenir, ¿no? Y vamos a esto, ¿no? A lo importante. Uno, el proceso de detección y diagnóstico que nos falta, nos sigue faltando mucho, a pesar de que comentaba en un inicio que desde 1982 ya se está dando en México este tipo de atención en nuestro país, pues todavía las unidades, por nombrar una, ¿no? Las unidades, por ejemplo, de USAER todavía no tienen de pronto todos los elementos para la detección, para los diagnósticos en diferentes problemáticas, hablando en este caso de capacidades sobresalientes, y como no se detectan, vienen otro tipo de problemas. Son los niños que de pronto los nombran como niños problema porque son los inquietos, porque distraen a los compañeros, porque ellos ya hicieron su tarea, porque ellos ya recibieron la información, porque ya memorizaron lo que tenía que verse en la clase y son los que están pues generando de pronto problemas de conducta, ¿no? Entonces sí necesitamos ir trabajando en detección y diagnóstico y por otro lado en la intervención, lo que les decía hace un momento, la intervención iría en el sentido de pues evidentemente primero identificar pues la condición en la que se encuentran, en tanto las habilidades que tienen y generar una intervención tanto para ellos como en lo social, lo que comentaba hace un momento. Por un lado en lo social, porque pues pueden ser sujetos a esta cuestión de bullying y por el tema de integración, pero por otro lado, pues también toda la intervención en el sentido de las estrategias psicopedagógicas y las estrategias que permitan, pues todo un trabajo que pudiera ser muy interesante para hacer uso, lo decía hace un momento, como de manera mucho más enriquecedora de las capacidades y habilidades de los niños que tienen estas capacidades sobresalientes, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un trabajo que está por desarrollarse y que ojalá y pudiera llevarse como tal. Y bueno, ahí cierro el tema de capacidades sobresalientes. Voy a comentar muy poquito de trastornos de la conducta y lo voy a ampliar en el podcast y después les comento la actividad que van a desarrollar para la semana. En relación a estos dos temas, en trastornos de la conducta, trastorno negativista desafiante, su nombre nos lo está explicando un poco, es o incluye a aquellos niños que entran en este negativismo y en este reto a la autoridad y desafían a la autoridad y tienen problemas precisamente por eso, porque van en contra de la norma. Entonces, eso en términos generales, van teniendo algunas dificultades precisamente por esto, porque cuestionan la norma. Podemos encontrarnos algunos casos justo de personas con capacidades sobresalientes que caigan también en este negativista desafiante, pues justo porque cuestionan. Si alguien le dice, bueno, es que tienes que hacer esto, el alumno o el niño con capacidades sobresalientes te va a decir, sí, nada, explícame por qué, ¿no? Y entonces de pronto pueden tener o compartir esta parte, solo que de pronto el negativista desafiante cae en el otro extremo en el sentido de no lo quiero hacer por retar y por decir que no quiero, a diferencia del que tiene argumento y te pregunta con argumento, ¿no? Entonces eso también es importante y lo vamos a ampliar en el podcast. Ahorita vamos a dejarlo hasta ahí y en trastorno de la conducta pues hablamos de aquellos niños que pues empiezan a tener conductas agresivas, esto lo comparten con el trastorno negativista desafiante, pero
Aquí lo importante es que estas conductas agresivas ya les están generando algún problema. Puede ser que estas conductas agresivas sean hacia las demás personas, incluyendo familia, incluyendo pues cualquier integrante de la familia, incluyendo los compañeros de la escuela, que puede tener un efecto importante, y también lo que incluye agresiones, por ejemplo, animales, que a veces algunos padres de familia o algunas personas lo ven pues como cualquier cosa, pero que en realidad es algo muy importante que nos anticipa otro tipo de problemas pues en la adolescencia o en la etapa de juventud, y que pues es importante ubicarlo y reconocerlo para atenderlo a tiempo y evitar que se convierta en una cuestión pues que incluso llegue a lo que tiene que ver con la psicopatía, ¿no? Con el psicópata que entra o que el antecedente es parte de esto, ¿no? Entonces, pues les repito, vamos a ir comentando un poco más en el podcast de este tipo de situaciones, pero bueno, pues cierro con lo que van a trabajar esta semana. Esta semana van a desarrollar o van a construir un ensayo, les voy a subir la rúbrica de ensayo, en la cual ustedes van a hablar de cualquiera de estos dos temas, ya sean capacidades sobresalientes o bien en trastornos de la conducta. Y la idea es que no solamente hablen de la problemática, sino que elaboren una construcción en tanto lo que ustedes piensen sobre cualquiera de estas dos condiciones, y que también puedan relacionarlo justamente con todo lo que hemos comentado sobre integración, inclusión, que es todo un trabajo a nivel de intervención y a nivel de diagnóstico para poder generar una mirada distinta a la educación especial. Entonces, pues esa es la idea, que hagan pues un trabajo que tiene que ver con esta propuesta sobre pensar el tema desde un lugar diferente y qué se les ocurre dentro de lo que pues van a revisar ustedes esta semana. Y les repito, les voy a subir la rúbrica para que tengan la información básica en la construcción del ensayo, y cualquier cosa pues estamos aquí al pendiente para lo que ustedes necesiten. Y bueno, pues con eso cierro el tema, voy a dejar de compartir. Y bueno, pues justamente pues comentarles que estamos casi cerrando el curso y que pues va a ser bien interesante este cierre del tema con la construcción del ensayo. Espero que tengan una muy bonita semana y pues seguimos trabajando con el cierre del curso. Cuídense mucho y gracias.